bendecidos, gozosos, contentos de estar en la casa de Dios, amén. Gloria a Dios, ahorita con este frito rico, ¿verdad? Gloria sea el nombre santo del Señor. Dios es bueno, mi hermano. Quiero darle gracias a Dios por el espacio, primeramente por el traerme con bien aquí a su casa, el lugar santo, no el mejor lugar que estar en la casa del Señor, amén. Y también quiero dar gracias a sí mismo también en la vida de mis pastores por la confianza de permitir estar aquí para compartir de su mensaje. Siempre es un deleite, siempre es un regocijo, un gozo compartir el mensaje del Señor, pero también es una gran responsabilidad, hermanos, hacerlo con mucho temor y reverencia para con el Dios. Bueno, sin más tiempo, hermano, sin más preámbulo, les invito a que abran sus Biblias y nos vayamos a la segunda epístola de la carta de Corintios, segunda carta de Corintios capítulo 7 verso 1. Ya que estén allí, pueden decir un gloria a Dios, un grito de júbilo, es un aleluya. Gloria a Dios. ¿Ya estamos? Amén. Dice, segunda de Corintios capítulo 7 verso 1, dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Leo la última parte: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, antes de iniciar quisiéramos una pequeña dinámica rápidamente. Como tema de la predica, del mensaje es perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo. Me gustaría, hermano, si me pueden ayudar, a quien tengan a su lado, decir perseverar en el temor de Jehová, y que le conteste ¿cuánto? Díganse, todo el tiempo. Muy bien, hermano, no, digo que lo hacen muy bien. Gloria a Dios. Bueno, antes de entrar lo que es al mensaje, quisiera compartirles cómo fue cuando el Señor ministró esta palabra en mi vida. Entrando el año, gracias al Señor que ya estamos en 2023, amén. Dios ha sido bueno para con nosotros, para con su pueblo. Eso nos podemos deleitar día con día en el Señor, que Dios ha sido bueno para con nosotros, para con su pueblo, amén. Entonces, cuando el Señor estaba ministrando esta palabra conmigo, entrando el año, después de haber tenido unas cenas navideñas muy fuertes, muy peligrosas, dando rienda suelta, pues sinceramente, hermanos, uno entra dice, saco toda la lista, lo que voy a hacer ahora. Si este año 2023 es el bueno, voy a empezar a darle con todo, y esta pancita se me va a ir, y esto y demás, ¿no? Bueno, eso era uno de mis propósitos, para ser sincero, lo es aún todavía. Pero cuando estamos ahí, hay muchos propósitos como hombre, como mujer, como hijo, hija de Dios que tenemos. ¿Cuáles son? Que es tal vez tener proyectos a corto, mediano o largo plazo, tener tal vez otro empleo, tal vez estudiar aún más, los que ya se graduaron, tener una maestría aún más, o los que realmente no han estudiado, digo, voy a empezar a estudiar. Otros tienen tal vez un proyecto, ¿sabe qué? Voy a afincar, hacer algo en mi casa, tener otro carro, ahorrar, en fin, la lista es larga, ¿verdad? La lista es larga, y todos esos, ahora sí que peticiones son buenas, no estoy diciendo que sean malas. De antemano, Dios en su gracia y misericordia nos ayuda en cierta manera para obtener cada una de ellas, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos dentro de la voluntad del Señor, y el Señor en su gracia siempre extiende esa bondad para con nosotros, su iglesia. Pero cuando estaba ministrando el Señor esta palabra, entrando el año, pasando un tiempo a solas con el Señor. ¿Cuántos disfrutan pasar tiempo a solas con Dios? ¿Cuántos? Levanten sus manos, por favor. Gloria a Dios. Estaba pasando un tiempo a solas con Dios, una intimidad. Y yo estaba, Señor, ahora sí, este propósito lo voy a echar ganas, y más que nada tengo que hacerlo, tengo que dejar de paso, lo estoy haciendo porque tengo que ahora. Pero traía a Dios una palabra en mi vida, ministrando en mi corazón, y como propósito dije, Señor, mi propósito es, y así tal y cual vino esa palabra bien dulce a mi corazón, y era: el propósito es el mismo del 2022, 2021, 2020, 19, 18, y si Dios nos permite 2024 y 25, que es todo lo que tú has pedido es bueno, pero como iglesia, como una iglesia espiritual,
perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo. Es el propósito que Dios tiene para con nosotros. Es el mayor propósito como uno, como hijo, como hija de Dios, es perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo. Así que el bajar de peso pasó a segunda opción, hermano. Bien dice la palabra de Dios que el ejercicio corporal en lo poco es provechoso. Tampoco dice que es malo, ¿verdad? Bueno, ya, sigamos, hermano, ahora sí. Nomás quería compartirles esto. Dios es bueno, amén. Bien, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bien, vamos a hablar sobre esta carta. Esta carta, como bien fue escrita por el mismo autor, el apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta, se dice y se estima que fue alrededor del año 55-57 después de Cristo. Se encontraba en Macedonia cuando escribió esta carta. No podemos descartar que es una carta muy hermosa, muy preciosa. Hay muchas reliquias que Dios bendice a la iglesia de Corintios. También muchos comentaristas dicen que esta carta, el apóstol Pablo se expresa de una forma más singular con la iglesia de Corinto, expresando más, abriendo más sus sentimientos sobre la situación y las condiciones en las cuales estaban atravesando la iglesia de Corinto. Y lo importante de aquí es mencionar cómo es que recibió estas notificaciones y cómo llegó el apóstol Pablo para escribirle estas notificaciones. Tito juega un papel muy importante en esta carta. Tito bien comenta la palabra de Dios. Era un griego gentil convertido por el poder del evangelio, por el mismo apóstol Pablo. En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Corinto. Corinto es una provincia romana, una colonia romana del Acaya. Entonces, llegar a ese lugar, Pablo se enfrenta con muchas irregularidades, muchas confrontaciones. En aquel entonces Corinto era una ciudad muy rica, muy próspera, rica en comercio, de tal manera que albergaba diferentes tipos de personas, tanto judíos como romanos, griegos. De hecho, un procónsul albergaba y se quedaba también ahí viviendo en lo que es en la ciudad de Corinto. Era muy próspera completamente. Pero cuando llega Tito y llega a Macedonia y le da las razones por las cuales está atravesando como peligro la iglesia de Corinto, Pablo no dudó de escribir la carta. De hecho, en los primeros capítulos de segunda carta de Corintios menciona que el apóstol Pablo menciona que con una gran angustia en su corazón y con lágrimas escribió esta carta. Una carta que realmente podemos ver cómo Dios se manifiesta con misericordia usando la vida de Pablo. Podemos ver que en el segundo viaje misionero, cuando llega por primera vez el apóstol Pablo a la ciudad de Corintio, se dice que estuvo 18 meses en aquella ciudad. Después de 18 meses levantó esta iglesia poniendo como líder, como pastor a Tito. Era una iglesia joven, claro. En el tercer viaje misionero, pasando unos años después, fue cuando ocurre esto. Pablo se encontraba en Éfeso, pero al momento de viajar a Macedonia se percata Tito y llega con esta noticia. Yo quiero hablarte poquito de Corinto. Corinto actualmente es una ciudad que realmente se encuentra en Grecia continental. Peloponeso es una península, es un canal de 6 kilómetros donde transitan muchos barcos mercantiles y de comercio y demás. No siendo muy angosto, mide 24 metros, pero con una altura de 23 metros y 6 kilómetros. Uno lo puede investigar, hermano, y ahí aparece, y es de 6 kilómetros alrededor. ¿Por qué hacen esto? Esto lo hacen para ahorrarse un trayecto de 400 kilómetros, y se dice que alrededor de 10,000 barcos al año actualmente navega sobre ese canal importante. Ahora, este canal fue construido alrededor de 1882. Fue construido, se dice que uno de los visionarios para hacer este canal, algunos comentaristas dicen que fue el mismo emperador Nerón en el siglo I. Posteriormente él falleció y quedó inconclusa esta obra. Pero después, en 1882 se levantó esta construcción y en 1892 se quedó por terminada esta península, Grecia continental.
es muy reconocida hoy en día, y también por las ruinas, por los santuarios, que como Grecia era un lugar donde adoraban a muchos falsos dioses paganos. Se encuentra el santuario Apolo, 554 antes de Cristo, ya se encontraba este monumento. También hay santuarios de Afrodita, la diosa del amor, según los griegos. También, como bien comentaba, Apolos, que es el del arco, el dios pagano de la música y de la adivinación. Según se dice que los griegos rendían culto, tributo, y recibían a su vez peticiones que les hacía y demás. Pablo, al momento de llegar en la primera carta, en el segundo viaje, él se enfrentaba con ciertas confrontaciones que la misma iglesia de Corinto, aún todavía no era la iglesia, pero la iglesia se enfrentaba con ciertas irregularidades. Aún en Atenas, cuando dice la palabra de Dios que Pablo llegaba para predicar del evangelio, aún había gente queriendo escuchar, oír nuevas cosas, aún teniendo estatua de un Dios no conocido, al Dios no conocido. Ellos se percataban por querer. No tuvo una tarea fácil Pablo, pero lo que sí estábamos seguros que iba bajo el poder del Espíritu Santo, y también iba con el poder del evangelio, conociendo y creyendo. Y dice la palabra de Dios en la carta primera de Corintios que él no se propuso hablar sino a Jesucristo y a este crucificado. Y también más adelante podemos ver cómo Dios manifestaba su grandeza, cómo Dios hacía prodigios, milagros, señales y aún liberaciones en el nombre de Jesucristo. Mucha iglesia se convertía, pero ahora llegando al punto, ¿qué fue lo que ocurría en aquella iglesia de Corintio? ¿Qué fue lo que Tito le anunció prácticamente a Pablo? Habían 4 cosas que quiero mencionar, lo que atravesaba la iglesia de Corinto, de tal manera que dejaron de purificar, que dejaron de perseverar en el temor de Dios. En el temor de Dios. ¿Cuáles eran, hermanos? 1, habían infiltrado el paganismo en aquel lugar. Se había infiltrado falsos maestros, falsas enseñanzas. Se había infiltrado inmoralidad sexual. Se dice en la historia que en aquel entonces había muchas prácticas frecuentemente, ya que era un lugar centro de comercio turístico y demás, hacían muchos eventos, y eso se miraba en la época mucho de Pablo. Y otra cosa, había arrogancia en el corazón de muchos. Y la arrogancia es creer saber más que otra persona, así de sencillo, sin tanta información. Eso es lo que estaba atravesando en la iglesia de Corinto. Eso es lo que estaba haciendo desistir en perseverar en el temor de Dios, perfeccionando en el temor de Dios. Y la palabra perseverar viene del griego parameno, que significa, hermanos, es quedarse, permanecer en él. De tal manera que cuando Pablo se entera de esta notificación, él escribe esta carta y le manda rápidamente para la iglesia de Corintios, diciéndolo: ustedes quédense, permanezcan realmente perfeccionándose en el temor del Señor. Anteriormente en este versículo dice: limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne. Y dice más: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No me quiero hablar sobre la limpieza, de la purificación, ni tampoco de la santidad, sino en el temor de Dios, hermano. Me quiero enfocar en el temor de Dios. Si bien sabemos que Dios ha sido bueno para con nosotros, con su iglesia, Dios nos ha bendecido, que nos ha dado las arras de su espíritu, de tal manera que podemos nosotros contrarrestar con cualquier falsa enseñanza, con cualquier paganismo. Dios nos ha dado discernimiento para detectar cuánto algo es y no es del Señor. Y eso es lo que Pablo sentía en su corazón al escribir esta carta. De una u otra manera era importante para la iglesia de Corintio poner nuevamente su mirada en aquel que los había levantado de entre los muertos, en aquel que tiene el poder, en aquel que les había dado promesas, que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo, en aquel que realmente les dice: yo seré su Dios y vosotros serán mis pueblos. Eso es palabra y promesa del Señor. Pero se había infiltrado falsas enseñanzas y se habían desviado completamente
de perfeccionándose, de la búsqueda, de la santidad bajo el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios, hermano? La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 1 versículo 7 que es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal, el pecado y apartarte de él. La Biblia dice que es manantial de vida quien lo posee. Y en el verso final, en la última parte del capítulo 1, verso 7 del mismo Proverbios, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza del Señor. De modo que yo sé que hay personas que tal vez al momento de compartir del evangelio, del amor del Señor, pueden decir: ¿sabes qué? Tú estás mal. Qué aburridos son los cristianos. Qué aburrido es el cristianismo. No veo que salga, no veo que vaya, no disfrutas la vida. La vida es solo uno. Yo siento que más de uno lo han escuchado. Y eso es algo que ellos me han dicho a mí. Pero sinceramente no es aburrido el cristianismo. Es lo más hermoso y precioso. Cada vez que nos buscamos en la oración, que buscamos en la palabra, que buscamos levantando nuestras manos al cielo, adorando al Rey de Gloria, cada vez que lo hacemos como iglesia, son citas expectantes, porque podemos ver la gloria de Dios manifestándose en nuestras vidas y con los tuyos, aleluya también. Y eso es lo hermoso. Pero sin embargo no se trata de criticar, de juzgar, de decir tú estás mal. No, porque mayor parte de responsabilidad tiene la iglesia de orar, de bendecir y de buscar a ellos. El amor del Señor derramándose para con ellos. Porque de cierta manera dice la palabra de Dios que tenemos que amar a su creación. Y así como un día ellos estaban, así estábamos nosotros. Hasta que nos embotó este entendimiento, resplandeó la luz en nuestras vidas y procedimos a lo esto hermoso y lindo, más bello, que es el arrepentimiento. Hermanos, no existe santidad si no hay temor de Dios. Y no existe temor de Dios si no antes no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo tan bello y hermoso que no nos debe asustar como iglesia, sino que podemos ir: gloria a Dios, yo me arrepiento porque dependo 100% de mi Dios. Totalmente. Y eso es algo tan hermoso. Eso es algo tan precioso. Dice en Proverbios capítulo 8 verso 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Tal y cual lo que estaba atravesando ciertamente una minoría en la iglesia de Corinto. Pablo por eso les persuadió diciendo: busquen la santidad, perfeccionándose en el temor de Dios, perseverar para menos, quédense ahí, permanezcan en él. Y aún así cualquier cosa que se levante no podrá hacer frente. No podrá hacer frente ni aún con los tuyos. No aún puede hacer frente aún con lo que tú estás pidiendo en el Señor. Porque certeza y paz hay en nuestro corazón como iglesia cuando sabemos que estamos en el Señor. Y eso es hermoso. Y esta palabra Dios trae ministrando a mi corazón, hermano. Yo le pedí al Señor: Señor, dame tacto, dame denuedo, dame sabiduría para no se malinterprete esto. Pues sentía esta carga. Y esta palabra es de que hoy en día se ha perdido algo tan hermoso, precioso, que es el buscar el temor de Dios. Hay muchas iglesias que esto ya lo hacen a un lado. Bendito sea el nombre del Señor, que gracias a Dios que nos mantiene en una iglesia que predica la sana doctrina. Una iglesia que es temerosa, un remanente que busca del amor de Cristo Jesús. Pero es triste y es la realidad. Hoy 2023 hay iglesias que no comparten la importancia de buscar, de perseverar en el temor de Dios. Hay muchos lugares que realmente que la iglesia, lejos de ver un lugar santo para glorificar, para engrandecer el nombre del Señor, lo utilizan solamente como de un acto de entretenimiento, como un lugar social. Es triste, hermano, y no es porque me vea como fanático religioso, extremista, o aunque me puedas señalar, hermano, pero la palabra es clara. La palabra tal y cual así lo dice. Claramente podemos ver a muchos adoradores, ministros que sacan sus discos y podemos ver que tienen en sus camisas, en su ropa, lo que son
grupos de rock satánicos. Muy famoso que ese artista de ese grupo se suicidó con una sobredosis. Y aún así renegaba, refutaba de la existencia de Dios. Y tú puedes ver cómo es posible que esto esté pasando. ¿Por qué? Porque se ha perdido el temor de Dios. Se ha perdido el buscar, el perseverar, el temor del Señor en los corazones. Y esto uno puede decir, bueno, pero eso qué tiene que ver, si bien Dios no ve la apariencia, sino que Dios ve el corazón. Sí, pero así como en la palabra de Dios, el apóstol Pablo les decía a los corintios le decían, danos cartas de recomendación. Pero Pablo le decía, vosotros son las cartas de recomendación, ustedes no ocupan. Nosotros somos lo que anunciamos. De tal manera lo que nosotros hacemos, lo que nosotros hagamos y lo que nosotros digamos, somos lo que anunciamos. Y de manera, si tú eres un ministro, si eres un adorador y tienes esto, algo anda mal. Algo anda mal. Y lo peor de todo, que hay generaciones viendo esto. Y lo peor de todo, que hay generaciones jóvenes, adolescentes, que pueden ver esto y de alguna forma, eso es malo, eso no, pueden decir fácilmente, eso no es de mí. Pero cae en cierta manera algo que puede detener. Esta palabra, hermanos, Dios puso en mi corazón para compartírselas a ustedes. No es que estén atravesando esto, gloria sea el nombre santo Señor, que sé que no. Pero Dios tenía de una forma, compartirla de una forma como de estar alertas. Que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado. No significa que nos enfrasquemos en un vaso de burbuja y no salgamos ante el mundo. No, al contrario, debemos de salir. Debemos anunciar que hay un Dios santo, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que envía al Consolador eterno y que te llena y te sienta de gracia y de sabiduría también. Es importante anunciar esto, hermano. Es importante anunciar y compartir el amor del Señor. Pero el momento de uno acercarse a tal lugar, a un prójimo, que las prácticas no se vuelvan en uno. Tengamos cuidado. Perseveremos en el temor de Jehová todo el tiempo, hermanos. Aleluya. En la Biblia menciona dos tipos de personas: los que comparten de la palabra siendo diferencia ante el mundo, y los que viven siendo ser una iglesia de apariencia. Es muy diferente ser una iglesia de apariencia, tal y cual como la iglesia de Corinto estaba atravesando. Pero es muy distinto también ser la diferencia en el lugar donde encontremos. La Biblia menciona de unos hombres religiosos con sus túnicas, bonitas vestiduras, que se podían jactar de lo que daban, diezmaban, que se podían decir, yo oro 2 veces a la semana, yo hago esto y aquello, que ponían cargas sobre los hombros de los hombres. Pero ellos con el solo dedo chico, el meñique, las levantaban. Eran buenos para juzgar según las apariencias, pero no sabían juzgar con justo juicio. Decían amar a Dios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Estos eran fariseos. Vivían con una apariencia, vivían siendo ser una iglesia de apariencia. Pero asimismo también había hombres que daban, que vivían con una diferencia, que marcaban una diferencia. La palabra menciona en Lucas capítulo 1 versículo 80 de un hombre que Dios lo levantó para preparar el camino, la senda del Señor, para traer arrepentimiento al pueblo de Israel, preparar el terreno para que viniera el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habla de un hombre con el espíritu de Elías. Habla de un hombre que realmente, que de niño él crecía y se fortalecía en espíritu y en verdad. Y dice la Biblia que él crecía y se la pasaba en lugares desiertos. Quiero mencionarte algo de esto, hermano. Tal vez esto no es parte del mensaje, pero quiero compartírtelo. En los lugares desiertos son los lugares más hermosos, aunque suena como algo raro, ¿no? Pero son los lugares más hermosos porque son los momentos, las excusas más lindas para poder ver la manifestación del Señor Todopoderoso en tu vida. Los lugares desiertos son los momentos, son los momentos de prueba que podemos ver y conocer más al Señor en esos tiempos.
tal vez de oscuridad, tal vez de soledad, pero sabemos y confiamos que nuestro Redentor vive y que Él tiene control de cada uno de los tuyos, de tu casa, de tu hogar, de tu trabajo, de tu familia, de tus niños, de todo lo que tú emprendas en Él y para el Señor y por el Señor, porque Dios es grande en misericordia y Él tiene cuidado de su rebaño, Él tiene cuidado de sus hijos, Él vive, Él escucha, Él es el Rey de gloria, el Señor Jesucristo. Aleluya. Y eso es, hermano hermoso, que tenemos un Dios que escucha, un Dios que llora cuando nosotros lloramos, un Dios que se pone alegre cuando nos alegramos, un Dios que siente tu congoja, tu angustia, no importando si estás en lugares desérticos. A un Job, en medio de todo lo que él padeció, un hombre íntegro, aún así, después de la prueba, él dijo: mis oídos te habían oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque él conoció realmente, conoció la manifestación gloriosa del Todopoderoso en medio de su lugar desérticos. Bueno, eso no es el mensaje, yo me estoy desviando. Gloria sea el nombre santo del Señor. Ya para finalizar, hermanos, gloria a Dios. Ser una iglesia con diferencia y no de apariencia. La Biblia habla de hombres y mujeres de Dios que, si bien perseveraron en el temor de Jehová, aún en medio de en contra la corriente. La corriente se levanta y podemos ver de un Enoc, 300 años estuvo fiel, combatiendo en contra de la corrupción del paganismo y de la cultura que él estaba presenciando. Séptimo de la generación desde Abraham, Enoc, dice la palabra de Dios que fue traspuesto y no vio muerte, pero él caminó con Dios. Caminó con Dios. ¿Por qué? Porque él, Parameno, se quedó fijo en el temor de Dios. No se movió, se mantuvo firme en el temor del Señor. Podemos ver a una Esther, esposa del rey Artajerjes, que alguien, miembros del gobierno de su esposo, se había levantado para buscar la destrucción de su raíz, de su pueblo, del pueblo de Israel. Sin embargo, Esther, ella se mantuvo perseverante en el temor de Jehová. Ella, se dice la palabra, que se puso en ayuno y en oración juntamente con todo el pueblo. Sin embargo, ella se fue y se presentó ante su esposo, el rey Artajerjes, violando todo decreto. Pero podemos ver que la fidelidad, que la gracia del Señor estuvo con ella, que extendiendo el cetro de justicia fue liberada de toda muerte, por cuanto ella se mantuvo fiel y perseverante en el temor de Jehová. Podemos ver a un mismo Job, un varón recto, prudente, temeroso. No hay nadie como él, que Dios a él le haya dicho así el enemigo. Pero el enemigo aún así le tocó más no su vida, quitándolo de todo, perdió todo literalmente. Y aún su propia esposa: ¿aún guardas la integridad?, le dijo. Y sabemos qué más le dijo. Aún sus propios amigos, lejos de consolarlo, no lo hicieron. Pero Job, siendo temeroso de Dios, se mantuvo fiel a aquella promesa de lo alto, que si bien dice el Señor, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y al fin del polvo se levantará. Y eso es palabra fiel y verdadera del Señor. Aún el mismo Pablo, cuando se encontraba en su tercer viaje misionero, él estaba en la ciudad de Macedonia. Yo me puedo imaginar ese cuadro, llorando, quebrantado en lágrimas y en angustia, pidiendo y llorando por los corintios que se habían apartado de la perseverancia, de la perfección, de la santificación del Señor.
llorando y clamando por ellos. Pero la diferencia es que él creyó en esperanza, manteniéndose allí, estático, quedándose para menos, allí, perseverante en el temor de Jehová. Sin embargo, podemos ver después la historia que sí, parte de los corintios se arrepintieron pidiéndole perdón al apóstol Pablo. Pero todo esto pasa cuando se mantiene una iglesia perseverante en el temor de Jehová. Aleluya. Gloria sea el nombre santo de Dios. Gloria sea el Señor. Es hermoso, hermano, cómo Dios nos ha bendecido de ser viles, insensatos, necios, nada, hermano, muertos en nuestros pecados y nuestros delitos. Dios nos liberta de esa condenación, de ese estado. Dice la palabra de Dios que más siervos, aleluya. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, estemos alerta. Hermanos, seamos perseverantes en el temor de Jehová todo el tiempo. No importa si te señalan, no importa si te dicen qué fanático, qué religioso eres, no estás en la onda. Acuérdate que estamos en el modernismo. ¿Qué importa, hermano? Recuerda las promesas que Pablo le dijo a los corintios. Son promesas incorruptibles, son promesas eternas, guardada en los cielos, y será manifestada cuando Cristo venga por su iglesia, limpia, santa, guardada, sin mancha, irreprensiblemente para Cristo. Aleluya. Hermano, tenemos un Dios de misericordia, tenemos un Dios poderoso, que Él no es ajeno a nuestras tentaciones. Dice la palabra que Él fue tentado en todo, mas nunca conoció pecado alguno. Por eso Él es poderoso para socorrer a los que son tentados por el maligno. Mantengámonos perseverantes en el temor de Jehová. Mantengámonos perseverantes en el temor de Jehová. Perseverar en el temor de Jehová. ¿Cuánto, iglesia? ¿Cuánto, iglesia? Todo el tiempo. Cierra tus ojos. Hay más cosa tan más linda que perseverar en el temor de Jehová. Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos, conoce cada uno de nuestras luchas, cada uno también de nuestros éxitos. Sin embargo, Dios, grande y rico en misericordia, Él tiene grandes cosas para nosotros, iglesia. Tiene grandes cosas para ti. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento y en aumento hasta que el día es perfecto. Yo sé que el Señor aún tiene más cosas para ti, aún más cosas para ti. Que el lugar donde te encuentres no es el lugar que aún queda como definido como el final, sino que Dios está perfeccionando su obra en cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, dotándonos, llenándonos de su sabiduría y de su amor. Pero es necesario estar en alerta,
esta hora, mi Dios, venimos delante de tu presencia, Señor, orando y rogando, Señor, por cada uno, Señor, de tu pueblo, de tus hijos. Estamos delante de tu presencia, Señor, porque no hay lugar tan más precioso y hermoso que antes, Señor, no tenían el privilegio, Señor, de acercarse al santuario. Pero hoy tú rasgaste ese velo, Padre. Tú rasgaste ese velo, Señor, que ahora podemos entrar, estar en tu presencia, aleluya, en todo momento y en todo lugar. Señor, tú conoces nuestro corazón. Sé que esa es una palabra en la cual, Señor, tú has ministrado nuestras vidas, Señor, de que nos mantengamos en alerta, que seamos perseverantes en el temor de Jehová, aun si el enemigo hace sutilmente, de forma atractiva, las cosas de afuera. Pero de antemano sabemos que tú, Señor, nos has dado las arras de tu espíritu para combatir, Señor, contra todo aquello que se levante y que no sea de agrado para ti, Dios. Señor, tú conoces, Señor, cada corazón. Llénanos, Señor, de tu gracia. Fortalécenos, Señor, y permítenos seguir, Señor, en ti, y pidiéndote por aquellos, Señor, que aún no han regresado, Señor, en tu camino de salvación, porque duele, Padre, pero el deseo de los justos es solamente el bien. Lloramos y bendecimos y creemos en esperanza que serán nuevamente levantados para tu gloria. Y oramos por cada uno de los que estamos aquí presentes. Y si alguno de aquí quiere venir a este altar y darle gracias y honra y alabanza al Señor por cuán bueno y fiel ha sido para contigo, porque si tú estás en este lugar, iglesia, es porque el Señor ha sido bueno para contigo. Es porque el Señor te ha cuidado, porque ha velado por tus necesidades y ha manifestado su grandeza contigo, porque nos ama, porque ese es el amor del Señor. Ese es el amor tan bello, tan hermoso que Dios tiene para con los fieles de su pueblo. Gracias, Señor. Pon en nosotros ese deseo, Señor, de aborrecer el mal, aborrecer el pecado, no solamente de apartarnos, sino que haya en nosotros ese aborrecimiento del pecado. El apóstol Pablo decía: hago lo que no quiero, eso hago, porque sabía que vivía en un cuerpo de corrupción. Mas nosotros ya no le servimos más a la corrupción, ya no le servimos más al pecado, porque hemos muerto al pecado y hemos sido vivificados en espíritu y en verdad. Ahora lo que nosotros antes hacíamos en la carne, ahora lo hacemos para la obra y para la gloria de nuestro Rey de gloria, Jesucristo. Iglesia, te invito a que pases a este altar, que juntos demos gracias y que juntos demos gloria y alabanza al Señor, porque el Señor nos ha mantenido